Y nos ponemos en comunicación ahora, nos está esperando en línea Elibardo León, él es periodista de la RCN Colombia. Vamos a hablar acerca del expresidente Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer expresidente en Colombia en ser condenado por la justicia. Elibardo, ¿qué tal? Buenos días, aquí desde Argentina te saludamos Darío Fregoli, Horacio Vázquez y Laura Kerman. Un abrazo, muy buenos días para ustedes y también para todos sus oyentes. Muchísimas gracias, un abrazo para vos también. ¿Qué hora es en estos momentos en Colombia? 6:04 de la mañana a esta hora, 2 horitas menos que Argentina. Menos. Bueno, levantado tempranito, ¿no? Queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que sucedió con Álvaro Uribe, cómo toma el país esta primera, digamos, esta primera condena del expresidente Álvaro Uribe. Bueno, ha sido un sismo político por utilizar precisamente toda esta situación que se está presentando en Rusia y la alerta mundial por los tsunamis. Pero en Colombia ha generado un movimiento político muy fuerte en torno a esta decisión que tuvo una jueza de la República hace un par de horas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ha generado una reacción precisamente de su partido político, del mismo presidente Gustavo Petro y del gobierno nacional, porque pues es un hito histórico, se convierte en el primer ex jefe de Estado en ser condenado por delitos aquí en el país. Sin embargo, el Centro Democrático, que es el partido creado por el expresidente colombiano, han indicado que tienen 5 recursos de apelación que estarán presentándose en las próximas horas y donde se espera que esta primera sentencia que fue dictaminada pues tenga de alguna manera pues un retroceso. Es la confianza que tiene el Partido Centro Democrático en torno a esa decisión que se tomó en las últimas horas. Delitos que se lo acusan, ¿de qué delitos hablamos? Al expresidente Álvaro Uribe Vélez se le acusa de delitos como lo que está relacionado con temas de sobornos, con posible testigos falsos en torno a diversos casos. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido presuntamente señalado de ser el máximo responsable de presionar a las fuerzas militares colombianas para rendir resultados, y de esta situación nacieron o se dio origen a lo que en Colombia llamamos los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas en condición campesina, en condición de indefensos, que fueron presentados a la fuerza pública como exguerrilleros que cayeron en combate. Esa es una decisión o situación que históricamente ha afectado la imagen del expresidente Álvaro Uribe, y por eso en este momento pues ha sido condenado en primera parte por soborno en actuación penal y fraude procesal, pues teniendo en cuenta todas estas situaciones que ya les había mencionado. Elibardo, ¿cuál es el argumento de la defensa de Uribe respecto a esta condena? El argumento, digo, que entiendo yo, sale en defensa del exmandatario. Muy buenos días. Sí, inicialmente asegura la defensa del expresidente Álvaro Uribe pues que en primer lugar se tomaron en cuenta algunas interceptaciones telefónicas. Aquí en Colombia lo han llamado constantemente como las famosas chuzadas, las cuales pues no tendrían ningún mérito en lo que tiene que ver pues la investigación como tal. Sin embargo, pues se está a la espera, como bien se indicaba, que se dé la revocatoria de esta primera sentencia, pues teniendo en cuenta también que han indicado que no se cumplieron con una serie de acciones judiciales y pues lo han catalogado también como un juicio político, pues teniendo en cuenta que el actual jefe de Estado, Gustavo Petro, ha sido históricamente el opositor a Álvaro Uribe Vélez y que de alguna manera se presentó algún tipo de injerencia por parte del gobierno colombiano actual para que se llevara a cabo esta decisión. Incluso se ha criticado fuertemente a la jueza Sandra Heredia, quien fue que dictaminó o dio esta sentencia en las últimas horas, una sentencia o un proceso que duró aproximadamente 10 horas, que fue transmitido a nivel televisivo y radial en Colombia, y que ha generado mucha suspicacia, pues teniendo en cuenta el lenguaje que utilizó la jueza, los constantes ataques que se presentaron en contra del expresidente, y que eso generó incluso reacciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y de algunos gobiernos de derecha en el mundo.
Elibardo, ¿de cuántos años, meses, de cuánto es la condena que se le da en tiempos, ¿no? Y si hay una prisión domiciliaria por la edad, digo, tiene 73 años, ¿cómo son las leyes en Colombia? No, hasta el momento solo se dio la sentencia en lo que respecta los delitos por los cuales estaría siendo juzgado. Sin Ajá. embargo, todavía no se ha conocido sentencia, no se ha conocido el tiempo que estaría el expresidente Álvaro Uribe pues cumpliendo con esta pena, pues por el tema de su edad, por el Claro. fuero, por su actividad, pues ya se ha confirmado que muy seguramente no estará en una cárcel del país, estará en Ujú. casa por cárcel, pero es precisamente lo que la defensa busca en este momento, antes que se dé sentencia, revocar esa primera decisión que se dio en primera instancia para que no se vea afectada la figura del expresidente. Claro. A propósito de esto, no hay antecedentes de un expresidente condenado, pero digo, habrán habido algunos diputados u otros legisladores que a lo mejor sí tuvieron sentencia. Digo, ¿se sabe si fuera a salir esto de cuánto tiempo hablaríamos? De prisión, por más que sea una domiciliaria, por ejemplo, digo, tratando de conocer cómo son las leyes en Colombia. Sí, por lo general y siempre se ha criticado el sistema judicial en Colombia porque han sido muy blandos en lo que tiene que ver este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues aquí en este caso estamos hablando de casos de corrupción y por lo general son sentencias de meses, de muy pocos años y pues teniendo en cuenta la figura que representa el expresidente Álvaro Uribe, pues es una de las situaciones que se avecina, que muy seguramente se puede presentar. Sin Ujú. embargo, pues y contestando la pregunta anterior, Sí. para este viernes 1 de agosto, después de las 2 de la tarde, pues se estaría anunciando precisamente cuál es el monto de la condena que se le busca imponer al expresidente Álvaro Uribe tras ser declarado culpable de estos dos delitos que ya han sido mencionados. Ujú. Pero como bien hablaba, es una queja o una crítica constante al sistema judicial en Colombia porque ese tipo de acciones con los políticos pues no son fuertemente castigadas como normalmente ocurre pues con cualquier persona con cualquier otro delito. Claro, de hecho estaba leyendo que la prensa local lo denominó el juicio del siglo por lo inédito, ¿no? En el país. Sí, la repercusión que incluso, como bien lo indicaba, ha tenido a nivel internacional, y es que es el primer expresidente en Colombia que es declarado culpable de delitos por parte de la justicia ordinaria. Esto obviamente ha sembrado un hito y ha generado también aquí en Colombia estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales. Ajá, Tenemos a un candidato presidencial que está en una unidad de cuidados intensivos por un atentado que se claro. presentó hace más de 2 meses. Y esto, el sistema, perdón, el clima político ha estado muy caliente en el país. Este juicio que se está presentando en este momento contra el expresidente ha generado también que el partido político Centro Democrático, que estaba bastante calmado en medio de la oposición al presidente Gustavo Petro, pues haya tenido también como un resurgimiento, como ellos lo han llamado. Y Claro. ven esto como un juicio político, pero también como una gran oportunidad para que Ujú. de cara a las elecciones presidenciales, pues tengan una gran oportunidad de quedarse con la presidencia en el año 2026. ¿Cuál es la situación del candidato que recién decías está en terapia intensiva? ¿Cuál es el parte médico de él? Hago contexto primero. Él era precandidato Precandidato, exacto. a candidato por el Partido Centro Democrático. Se iba a Ujú. dar una sondeo interno para elegir entre aproximadamente 10 representantes, pero él era el más opcionado. Claro. Miguel Uribe, quien es Miguel Uribe. nieto de un Ujú. expresidente también, en ese momento está en una unidad de cuidados intensivos tras recibir varias heridas de arma de fuego en su cabeza, en su espalda. Los últimos reportes que ha entregado la unidad Santa Fe, que es donde está internado, pues han señalado que es crítico todavía el estado del precandidato, no ha tenido todavía una reacción en torno a los tratamientos que se le han aplicado desde hace casi 2 meses. Sin embargo, pues espera la evolución poco a poco de él, pero pues Ujú. ya se están haciendo algunas acciones para tomar la decisión de elegir a un nuevo candidato, pues teniendo en cuenta que la situación de Miguel Uribe, pues al parecer va a ser muy lenta su recuperación. Bien. Elibardo, te cambio de tema porque la verdad que la actualidad también requiere a ver qué
qué apreciaciones tienen ustedes con lo que está por pasar, que es este tsunami que estaría llegando desde las costas rusas. Sí, sí, señor. Incluso la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia prendió las alertas en lo que respecta a la costa pacífica en Colombia, los departamentos del Valle del Cauca, de Chocó, algún sector de Antioquia, que su capital es Medellín, están en este momento en alerta roja y alerta amarilla por la llegada de las primeras olas originadas precisamente por este sismo que escuchaba ahorita, ustedes indicaban había tenido una réplica hace muy pocos minutos. De 6.2 por 6.2. Sí, en Kamchatka nuevamente. Sí. Sí, aquí en Colombia incluso la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene horarios definidos en algunos sitios donde estarían llegando las primeras olas y se está realizando los procesos de evacuación de por lo menos 300.000 personas de estos puntos. Hay que indicar que en estos puntos costeros, especialmente en lo que respecta a Buenaventura, es uno de los puertos más importantes de Colombia, el lugar donde llega mercancías de todo el mundo y son distribuidos a nivel nacional, y en ese momento pues están suspendidas las operaciones. Es un impacto ambiental, pero es un impacto económico también porque están suspendidas las operaciones de exportación e importación, y a partir de las 10 de la mañana, hora colombiana, se estarían registrando las primeras olas que se espera no sean tan fuertes. Sin embargo, como ya les había indicado, se están realizando las operaciones de evacuación en este momento de miles de personas para que no se vean afectadas. Perfecto. Bueno, la verdad, excelente tu reporte y te agradecemos muchísimo, Elibardo, este contacto aquí con el semáforo. No, es con todo gusto. Siempre dispuesto para ustedes. Que sigas muy bien. Buena jornada, ¿eh? Estábamos conversando con Elibardo León, periodista de RCN Colombia.